módulo, ¿ya? Del año, nuestro módulo 5, ¿ya? Nosotros hemos seguido cronológicamente los postulados de los planes y programas, ¿ya? Entonces, nuestro módulo 5 tiene que ver con una área de nuestra historia que pertenece a lo que se llama la historia más reciente, ¿ya? Es decir, la historia de los procesos de los últimos 30 o 40 años, ¿ya? ¿Por qué 30 o 40? Porque si calculamos desde el inicio de la democracia, son 30 años. Si calculamos desde la época de la instauración, ¿ya? O imposición de la Constitución de 1980, eso ya suma 40 años. Entonces, nos cabe hablar de este periodo de tiempo que se conoce en la historiografía con el nombre de transición democrática, ¿ya? Voy a dejar enunciado de modo verbal solamente las actividades que vamos a desarrollar a lo largo del módulo. Posterior, una vez que termine la clase, a lo largo de la tarde voy a subir la actividad ya de modo formal al IRMI. Así que atentos, atentas, porque voy a enunciar de modo verbal solamente las dos actividades que vamos a realizar, ¿ok? A lo largo de este módulo, ¿ya? Estas dos actividades nos darán, ¿cierto?, la nota del módulo, y consiste en dos actividades de diferente tenor. La primera de ellas es una actividad colaborativa, es decir, la vamos a realizar entre todos y todas, ¿ya? La segunda actividad es una actividad en la cual cada una de ustedes va a hacer una brevísima investigación, ¿ya? Casi una entrevista con algún familiar para que este familiar nos entregue su visión, ¿ya? Su memoria de lo que ha ocurrido en los últimos 30, 40 años, ¿ya? Vuelvo a repetir que se establecen estas dos fechas porque obviamente no se entiende lo que pasó desde 1990 si no se entiende antes lo que pasó en la segunda etapa de la dictadura o gobierno militar, que es la famosa década de los 80. Entonces, la primera actividad que la vamos a empezar a desarrollar hoy día, ¿ya? Consiste en que vamos a hacer entre todos, ¿ya? Entre todos, incluyendo el profesor Alejandro, vamos a realizar una línea de tiempo de las últimas 4 décadas, ¿ya? Es decir, una línea de tiempo desde 1980 hasta la actualidad, año 2020, ¿ya? Entonces, en esta línea de tiempo colaborativa, ¿por qué va a ser colaborativa? Porque vamos a ir discutiendo acá en clases, esta actividad se va a hacer íntegra en las horas de clase, ¿ya? En cada sesión yo estaré como proponiendo, hablando de ciertos temas, y ustedes también van a tener la palabra, el espacio para que hagan preguntas, comentarios y también realicen sus aportes en esta construcción de esta línea de tiempo, ¿ya? Esta actividad 1, que es la línea de tiempo colaborativa, consiste principalmente en que cada alumno o alumna va a aportar, por lo menos, ¿ya? Se pueden pasar de esta cifra, pero por lo menos con 4 elementos históricos, hitos, sucesos, fenómenos o procesos, ¿ya? Cada una de estas palabras son diferentes, ¿cierto? 4 hitos históricos, elementos históricos, procesos o fenómenos históricos de esta línea de tiempo que vamos a construir entre todos, ¿ya? Entonces, por lo pronto, nos vamos a apoyar en nuestro texto del estudiante, ¿cierto? Les pido que saquen el texto del estudiante y vayan ahí al índice para que se ubiquen. Estamos hablando de
es la unidad 5, ¿ok? Entonces, por favor, yo estoy abriendo acá en mi computador el texto. La unidad 5, entonces, es esta gran unidad que el texto del estudiante la denomina, a ver cómo dice acá, debe decir transición a la democracia, ¿cierto? Que va desde la página... La mayoría de ustedes nació aproximadamente ¿qué año? ¿Qué año nacieron ustedes, los alumnos? Las y los alumnos. ¿Qué año nacieron? La Sol nació el 2005, tiene 2004, claro. Más o menos era lo que yo había calculado porque todo en segundo medio tenemos cierta edad, ¿cierto? Ya, y alguien, así como lo hicieron ahora recién, a través del chat, ¿alguien me puede decir, APP, los años, el año de nacimiento, ya sea de su padre o de su madre? ¿Qué año nacieron sus papás? Porque vamos a utilizar la memoria histórica familiar, es decir, tanto para la actividad 1 como para la actividad 2, ustedes van a preguntar en su casa, ¿qué es lo que ha venido pasando en los últimos 30, 40 años? ¿Ya? Entonces, ¿qué años nacieron sus papás? ¿Alguien me puede aportar con eso? Ya, gracias, Kichi. Uno nació el 80, otro el 75. Ahí Fernanda nacieron un poquito más, una década antes, el 61, el 73. Claro, yo lo estoy calculando con mi familia, digamos. Yo nací el 85, ¿ya? Pero tengo una hermana que nació el 73. Mi papá nació el 42, imagínense. Entonces, lo que los sucesos históricos, las memorias históricas que vivieron nuestros padres, nosotros nos vamos a apoyar para hacer estas dos actividades. Repito, hoy día vamos a empezar a hacer nuestra línea de tiempo colaborativa. Cada uno, cada una de ustedes va a aportar con hitos históricos, ¿ya? Hitos históricos de los últimos 40 años, ¿ya? Entonces, para que nos organicemos, porque a ver, déjenme explicarle una cosita. Este año, ¿cierto? Que ha sido eh, bien, bien diferente, ¿cierto? Nosotros los profesores, en relación al tiempo que disponemos real, ¿cierto? Tanto estas horas de clases como la directriz de UTP que nos dice no manden tareas para la casa, que las actividades se hagan en clase, ¿cierto? Entonces nosotros los profesores tenemos la obligación de modificar nuestras reflexiones, ¿cierto? Nuestras posibles actividades. Entonces, en su momento yo les mandé a hacer un ensayo histórico, ¿cierto? Yo sé que para muchos el ensayo histórico fue como un dolor de cabeza, nunca habían hecho uno, estará bien, estará mal, estrés, eh, voy a repetir, está todo mal, ¿cierto? Entonces nosotros ahora vamos a ir terminando nuestro año y yo quiero que sea este fin de año, en relación a este ramo que es historia, sea más lúdico, ¿ya? Que sea más entretenido, más lúdico, didáctico, un poco en relación al juego. Hay un micrófono abierto ahí que me parece que es del profesor Alejandro, está moviendo los muebles. Gracias, profe. Ya, entonces, ¿quién preguntó acá? Profe, ¿y cuenta alguien del 97? No lo entendí. Pero, ¿alguien que haya nacido en el 97 se refiere a usted? Sí, lo que pasa es que mi hermana sabe mucho del tema de historia y mis papás son nulos para ese caso. Entonces ella es Ya. como la que más me ayuda en eso. Entonces ella es del 97, entonces por eso le preguntaba si servía, porque mis abuelos Ella, tampoco no se acuerdan de nada. ya. Mira, sí, obviamente que sí sirve porque yo le estoy tratando de explicar como teóricamente de dónde sale esta actividad, ¿ya? Entonces,
ustedes tienen que saber que a ver, en realidad cada acción ya en este caso de un profesor de historia o de un psicólogo, un sociólogo, qué sé yo, se sustenta o se basa en una determinada filosofía, ¿ya? Entonces, las teorías como del conocimiento, ¿ya? Hay varias. Y en el caso como de la historia, durante muchísimo tiempo se ha como privilegiado una visión de la historia que dice, esta es la verdad oficial, ustedes léanla, apréndanla y esa es la verdad oficial, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que la historia en realidad no es una historia, sino que son muchas vivencias, historias, y que en realidad lo que se sustenta como verdad oficial, entre comillas, viene siendo como algo así como un pacto, una convención, un pacto, una transacción. Transacción refiere a algo económico y también tiene razón de ser, ¿ya? En el caso de la, la historia reciente de nuestro país, ¿ya? Lo que pasó en la transición a la democracia, hay mucho de esto. Hay mucho de esto. Yo estuve estudiando, digamos, el texto del estudiante para como contrastar lo que aparece ahí en relación a lo que yo he podido ir aprendiendo por mi cuenta, ¿cierto?, en este tiempo. Y la verdad que hay mucho mito, también hay mucha desinformación y también hay muchas cosas que quedan como fuera de la historia oficial, ¿ya? Entonces, esta es la razón por la cual yo quiero que estas dos actividades recojan las memorias históricas familiares, ¿ya? Principalmente en esa actividad 2 que todavía no la he formulado, no la voy a formular ahora, ya nos vamos a concentrar en la actividad 1, pero la actividad 2 consiste en que ustedes averigüen con algún familiar cómo ha sido, ¿cierto? Qué noción o evaluación tiene de la historia reciente, los últimos 30, 40 años, ¿ya? Esta actividad 2 yo la voy a terminar de formular como yo creo que durante el día. No van a ser más de 5 preguntas, ya tengo 4 preguntas elaboradas, entonces me falta solamente una. Y esa actividad 2 va a quedar colgada en LinkedIn y va a ser como una entrevista que ustedes van a hacer con alguien de su familia. En otras palabras, que ustedes conozcan cuál es la memoria familiar que hay respecto de los últimos 30, 40 años, porque se entiende que hay una verdad oficial, ¿cierto? La que nos ha, digamos, entre comillas, vendido o propuesto los diferentes gobiernos. Entonces, como hemos tenido, ahora estamos en un gobierno de derecha. Anteriormente había un gobierno ¿cómo se llama esto? De centro izquierda, que no es lo mismo que decir de izquierda, ¿ya? Y eso tiene también varias explicaciones. Entonces, entre comillas, la verdad oficial histórica cambia, ¿ya? De hecho, en lo que aparece ahí en el texto del estudiante, a mí me genera muchas como curiosidades de saber que hay varias cosas que no se mencionan. Y digo, ¿y por qué no se mencionan si es un libro de historia que los estudiantes deben saber la historia y por qué no se les menciona la historia? ¿Me entienden? Entonces, eso, como a mí no me gusta que la verdad histórica sea acomodaticia, es por eso que vamos a ir discutiendo en esta clase eh, estos elementos de la historia reciente, ¿ok? Entonces, miren, vamos a empezar al tiro vamos a empezar con esta construcción de la línea de tiempo. ¿Cómo se va a hacer? Ustedes en una hoja en blanco, ¿ya? Una hoja en blanco, van a establecer, ¿cierto? Van a contar, generalmente son 30 cuadritos a lo largo, entonces van a dividir 30 en 4, ¿ya? Y cada un cuarto va a ser una década. 1980 empieza hasta 1990, ahí tenemos la primera década, un cuarto de la línea de tiempo. 1990 al 2000, ahí tenemos la segunda década de nuestra área de estudio,
Del 2000 al 2010 tenemos nuestra tercera década de nuestra área de estudio, y del 2010 al 2020, que en realidad es como lo que ustedes pueden recordar, porque el 2010 tenían aproximadamente 5 años la mayoría, ¿sí o no? La última década, ¿ya? Entonces, eh, cada una de ustedes por clase tendría que aportar con un elemento, y a lo largo de las 4 décadas, perdón, a lo largo de las 4 clases ya vamos a tener con que cada uno va a haber aportado con 4 elementos, hitos, procesos, fenómenos históricos de las últimas 4 décadas. En resumen, vamos a construir esta línea de tiempo entre todos, ¿ya? Entonces vamos a comenzar, ¿ya? Una lluvia de ideas. Pueden ocupar el micrófono o el chat, y yo voy a ir anotando acá, ¿cierto?, sus aportes, porque para que haya registro de esto. Ojo, ustedes tienen que hacer esta línea de tiempo en su cuaderno, ¿ya? La, la entrega, digamos, final, la evidencia, va a ser que ustedes en su cuaderno han hecho esta línea de tiempo con su puño y letra, ¿cierto? En donde estén estas 4 décadas. ¿Se entiende la actividad, jóvenes? Ya, entonces, mire, comencemos. Ya, comencemos. Vayan ahí a su cuaderno, vayan ahí a su texto del estudiante, comiencen a revisar las páginas que van desde la página 246 en adelante, que es la última unidad del texto del estudiante, claro, y vamos, yo obviamente voy a ir aportando con lo que sé, digamos, con los principales hitos, ¿ya? Porque hay hitos que son de mayor relevancia que otros, y ustedes van a ir también investigando ahora en la clase, en estos 40 minutos que van quedando, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser los 4 aportes que cada una de ustedes va a realizar en esta línea de tiempo? ¿Ya? Entonces, bueno, yo voy a empezar a hacer mi línea de tiempo, ustedes también van a empezar, ¿cierto? Entonces, dividimos el largo del cuaderno en 4 décadas, ¿cierto? El primer granito, 1980, ¿cierto? Luego tenemos el segundo gran hito histórico, 1990. Luego tenemos el año 2000, ¿ya? En el cual ya habrán transcurrido 10 años de gobiernos de la transición democrática, ¿cierto? Luego, el tercer gran hito de esta línea de tiempo es el año 2010, ¿cierto? Y el último, ahora, nuestro presente. Desde este presente nosotros miramos hacia atrás y vamos a hacer esta línea de tiempo. Estimados, estimadas, les escucho, ¿ya? ¿Qué es lo Profe, entonces que... se ¿Qué es dividía lo en que... 5, no en 4. ¿Perdón? Entonces se dividía en 5 y no en 4. Sí, se supone que va a ser uno aparte de como del de ahora, o lo va a juntar con el del 2010. Me No, enredo pues, ahí. mire, a ver, voy a poner mi pantalla grande para ver lo que yo estoy... Miren, se ve en mi cuadernito que es lo que acabo de hacer recién yo. Se divide en 4 porque si tú sumas desde 1980 al 2020 son 40 años, ¿cierto? Y 40 años son 4 décadas, cada década sabemos tiene 10 años, entonces desde 1980 a 1990, la primera década. 1990 al año 2000, la segunda década.
desde el año 2000 al año 2010, la tercera década. Ahí, entre el año 2000 y el año 2010 nacieron ustedes, ¿cierto? Hola, mi niño, está ahí. Del año 2010 al año 2020 tenemos la última década, que es la cuarta década, ¿cierto? La última, los últimos 10 años de nuestra historia reciente. ¿Se entiende ahora, Kishi? Sí, ahora entendí. Ya. Entonces, yo quiero que lo que yo hice en mi cuadernito, ustedes háganlo en su cuadernito también, porque este es como la columna vertebral principal de nuestra línea de tiempo. Esta es la primera fase, ¿ya? ¿Ok? Ya, entonces, esta pregunta va con respeto, ¿cierto? Y con humildad. Con respeto y humildad. ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿Qué conocimientos tienen de los últimos 40 años? ¿Con qué elementos pueden empezar a aportar? ¿Ya? Les escucho. Yo voy a ir anotando en mi cuaderno los aportes de cada uno. Recordemos que en estas 4 clases cada uno tiene que aportar con por lo menos 4. Se pueden pasar de ahí, pero 4 es el mínimo, ¿ya? ¿Quién puede empezar? Para no hacer la clase yo solo, ¿cierto? Yo igual puedo hacer esto. Ya, estimadísimo Patricio, como debido a que porque, a ver, hay un libro muy interesante que he podido descargar por PDF, ¿ya? Que dice, ¿es realmente útil que los profesores de historia dividan la historia, la recorten así como en pedacitos? Entonces, ese es ahí sí, ese es un dilema, ¿cierto? De los historiadores, de los investigadores. ¿Qué utilidad tiene que nosotros dividamos la historia en pedacitos? ¿Ya? Nosotros estamos dividiendo ahora la historia en 4 pedacitos, 4 décadas, para que sepamos qué presidentes hubo, cuáles fueron los principales procesos, qué pasó, ¿cierto? Ese es el objetivo de nuestra unidad 5. El Pato ahí hizo un aporte, pero le vamos a, como se dice en el derecho, no al lugar. Es decir, no es válido. ¿Por qué? Porque el golpe de Estado, o según un grupo de la sociedad, ya, no menor, porque la sociedad no se compone de una única visión de la historia, ¿ya? Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero también tiene que saber que hay otra visión de la historia, ¿cierto? Entonces, puede ser que la mayoría de los chilenos al 11 de septiembre de 1973 le llamamos golpe de Estado, pero hay personas que le llaman el pronunciamiento militar, ¿cierto? Bueno, esto ocurrió el 73, es decir, queda fuera de nuestra línea de tiempo que estamos construyendo, ¿ya? Entonces, tenemos que realizar aportes a esta línea de tiempo, hijito, que estén dentro de estas últimas 4 décadas, ¿ya? ¿Qué pasó en ¿Puedo, estas últimas 4 décadas? Alejandro. puedo- puedo sugerir el plebiscito del 88? ¿Puede repetir, disculpe, que no le escuché? ¿Puedo sugerir el plebiscito del 88? Ya, ahí el profesor Alejandro tiene un 25% de su actividad 1 desarrollada, porque nos acaba de aportar enormemente con el plebiscito del 88, ¿ya? ¿Qué pasó el plebiscito del 88? Entonces, ubicamos en nuestra a ver, cambio de color del lápiz ya, voy a poner rosado. 85, divido la década la primera década, del 80 al 90, la divido, ¿cierto? En 2. Al medio tengo en el año 85. Yo nací en el 85, por ejemplo. Y ahí, lo que me queda lo divido en 5, y en el año 88 ocurrió
Esto fue específicamente ahí, ¿dónde está? Acá está. El plebiscito del 5 de octubre, 5 de octubre, 5 de octubre de 1988 ocurrió un evento histórico de primera importancia, de primera magnitud, ¿cierto? El aporte del profesor Alejandro. ¿Qué ocurrió? Se hizo el plebiscito. Primero voy a hacer la pregunta, incluyendo al profesor Alejandro, ¿cierto? Si alguien sabe, ¿qué pasó en este plebiscito del 88? ¿Alguien tiene conocimiento? ¿Cierto? Estoy primero recogiendo el conocimiento que podamos tener acá, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué ocurrió en ese plebiscito? ¿En qué consistió ese plebiscito? Profesor Alejandro, usted que lo mencionó. Bueno, se decidía si se continuaba con el régimen regente, valga la redundancia, con la dictadura, o si se retiraba el gobernante de la época, que era Augusto Pinochet. Ya, Fue famoso porque era la campaña del sí y del no, con claro. una franja televisiva muy conocida. La Ya, canción todavía la recuerdan por ahí. ya, profesor, muy, muy excelente su aporte, muchas gracias, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Y le agradezco, profesor, por darla. Ahí, Kichi, al tiro vamos a ir a lo tuyo que pusiste por el chat, ¿ya? Le agradezco porque esa es la idea, ¿cierto? Que hagamos esta línea de tiempo entre todos. Efectivamente, nosotros estamos porque debido a que en el otro módulo estuvimos en esta evaluación de la dictadura y las causas del golpe militar, ¿cierto? En eso consistieron las preguntas del módulo. Podrían haber sido muchísimas preguntas más, pero no nos da el tiempo. Disculpe, el año, cuando se inicia esta dictadura, ¿cierto? Desde 1973 en adelante, desde un primer momento, tenemos que contextualizar que esto se dio dentro del marco de la Guerra Fría, de una lucha mundial entre dos posturas político-económicas y visiones de la sociedad, ¿cierto? Capitalismo versus marxismo, ¿ya? Y al igual que ocurrió en Vietnam, en Corea del Norte, ¿ya? Nuestro país se puede decir que fue presa, ¿ya? De una lucha que excedía la historia nacional, ¿ya? Esta lucha que se dio en nuestro país excedía lo que la historia nuestra, ¿ya? Esta es una interpretación. Este gobierno militar, esta dictadura militar, se propuso desde un primer momento algo así como una refundación del Estado, ¿ya? Se apoyó en la historia, es decir, utilizó a la historia para justificar sus acciones político-económicas, ¿ya? Y ellos hablaron de el señor Augusto Pinochet y las otras personas que conformaban la junta militar, ¿cierto? El general de aviación, el almirante de la Armada, ¿cierto? El director general de Carabineros y el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, se propusieron, no ellos solos, sino que ellos, apoyados por una facción de la sociedad, ¿cierto?, en instaurar un nuevo Estado, ¿ya? Un Estado que vino influenciado por la agencia de gobierno de Estados Unidos, la CIA. ¿En qué consistía esto? En generar un Estado llamado un Estado neoliberal. ¿En qué consiste esto? En generar un Estado que no tuviera implicancias en las decisiones económicas, es decir, un Estado que no se metiera en los ámbitos económicos para que dentro de esta ideología, ya porque es una creencia, una ideología, los privados pudieran tener mayor margen para realizar sus negocios,
¿ya? Esto quedó explícitamente declarado, ¿ya?, en un famoso discurso que ocurrió en 1977, el famoso discurso de Chacarillas, que tuvo connotaciones, digamos, un poco... Recordemos que la política, ¿ya?, la política, la acción política del Estado tiene mucho de simbolismo, tiene mucho de teatralidad, ¿ya? Hay muchos símbolos que uno solamente los ve y uno dice, ah, ya, esto es lo que pasa. Entonces, Chacarillas 1977 fue un discurso que se dio tengo entendido, en la cima del Cerro San Cristóbal, ¿ya? Ahí donde está hay una virgen ahí en la cima del Cerro San Cristóbal, ¿ya? Una escultura de enorme envergadura. Fue bien teatral este discurso porque aparecieron, digamos, los personeros de gobierno, que eran militares, más actores culturales de la época, ¿ya? Digamos, músicos, personas de la televisión principalmente, fueron invitados y estas personas fueron, ¿ya?, como, entre comillas, a apoyar moral, éticamente a este gobierno militar, y aparecieron con antorchas, ¿ya? Porque fue en la noche, entonces aparecieron con antorchas, ¿ya? Iluminando la noche, bien así como bien un poco místico. Esta teatralidad no fue nueva, ¿ya? Esta teatralidad eh, recogía, digamos, la teatralidad de los gobiernos nazis en la época nazi alemana y también del gobierno fascista de Francisco Franco en la dictadura franquista de España, que ocurrió desde 1939 hasta 1975, ¿ya? Entonces, en este discurso bien teatral, etcétera, hubo personajes de la televisión que después dijeron, no, que yo no quise estar ahí, qué sé yo, pero estuvieron. Entonces, eso ya es historia, ¿cierto? Y ahí se consignaba lo que iba a ser, ¿cierto?, los próximos pasos de este gobierno. Y los próximos pasos de este gobierno militar o dictadura militar eran la implementación de una nueva constitución, ¿ya? Esa nueva constitución yo digo, se instauró, porque si bien hubo un plebiscito, ¿ya? Este plebiscito se sabe que fue viciado en términos electorales porque, como estaba en dictadura, cuando empieza la dictadura, quedaron los partidos políticos y los militantes de algunos partidos políticos quedaron fuera de la ley. Por lo tanto, en este plebiscito, ¿ya?, de 1980, por ley no pudieron votar muchas personas, ¿ya? Y se dice que hubo fraude electoral en este plebiscito. Esta constitución de 1980, la característica principal fue que no fue una constitución que haya recogido, ¿ya?, los pareceres de los diferentes grupos sociales, porque recordemos que un Estado se puede graficar como una pirámide, ¿ya? A la cima de la pirámide llegan las personas que llegan al poder del Estado, ¿ya? Y estas personas representan, eh, eh, como representantes, ¿cierto? Representan en ese sentido de la palabra, representan a diferentes grupos de la sociedad, ¿ya? La sociedad no es una, sino que son diferentes sociedades que en conjunto conforman la nación. Bueno, la Constitución de 1980, que hoy en día está en cuestionamiento, ¿cierto? El próximo, a ver, uno, dos, en 4 domingos más hay un plebiscito, ¿cierto? Para ver si se reforma, se aprueba este cambio de constitución o no. Y aquí yo estoy tratando de explicar por qué para gran parte de la población de Chile esta constitución no es legítima. ¿Y por qué no es legítima?
para gran parte de la población. Hay gente que dice que sí es legítima, ¿cierto? Ahí ya tenemos dos visiones históricas contrapuestas, lo que pasa siempre en historia. ¿Por qué para gran parte de la población no es legítima? Porque fue instaurada bajo un sistema de terror político, en donde habían asesinatos, torturas, de las más macabras que se puedan imaginar, y que están ahí, y violaciones a personas, es decir, en general violaciones a los derechos humanos. Bajo ese contexto fue que se instauró una constitución política que representaba, así como si hiciéramos un espectro social, representaba a este grupo de la sociedad, ¿ya? No a todos los grupos sociales. Debido a esa razón histórica, se considera que esta constitución no era legítima. Sin embargo, la constitución, hay que reconocer, que estaba muy bien escrita en el sentido de que fue hecha por especialistas del derecho, ¿ya? Personas muy inteligentes, ¿ya? De las cuales la más famosa fue el señor Jaime Guzmán, ¿ya? Una persona considerada como un genio dentro del derecho, ¿ya? Pero que tenía una visión de la sociedad muy, muy restringida, ¿ya? Se sabe, ¿ya? Que los referentes del señor Francisco Franco, perdón, los referentes teóricos del señor Jaime Guzmán eran el sistema monárquico, el pensamiento monárquico, que establece una jerarquía, es decir, hay personas de primera categoría, personas de segunda, tercera categoría, un pensamiento elitista, ¿ya? Bueno, esta constitución de 1980, que también se plebiscitó, pero ya como ya dije, en un contexto electoral viciado, ¿ya? Establecía que si se aprobaba, lo cual ocurrió porque se aprobó, ¿ya? Establecía que el gobernante, el señor Augusto Pinochet, ya no pasaba a ser jefe de la Junta de Gobierno Militar, sino que a partir de 1980, en términos legales, el señor Augusto Pinochet pasó a ser presidente de Chile. Y esa es la razón por la cual él tuvo ese título, presidente de Chile, fue. Establecía que iba a gobernar 8 años, es decir, desde 1980 hasta 1988, y que al cabo de 8 años se realizaría un plebiscito en el cual se dirimiría, es decir, la gente ya eh, votaría si este señor gobernante, ya con el título legal de presidente de Chile, gobernaría 8 años más o no, ¿ya? El plebiscito de 1988 principalmente lo que disputaba era si el actual presidente, el presidente Augusto Pinochet, ¿ya? Que tuvo ese título, digamos. Mi opinión es que siempre fue un dictador, ¿cierto? Pero legalmente él, desde 1980, tuvo el título de presidente. Si el presidente gobernaba 8 años más. Si ganaba el sí, el señor Augusto Pinochet habría gobernado de modo legal y, digamos, legítimo, ¿cierto? Entre comillas, hasta el año 1996, ¿ya? 8 años más. Es decir, desde 1988 habría gobernado 8 años más. El 5 de octubre se realizó este plebiscito, ya, de 1988. Yo les dije que yo nací en el 85. Imaginen, yo tengo recuerdos, ya, recuerdos de que caminaba de la mano con mi papá por el centro de Villa Alemana, porque ahí yo viví siempre, y que yo era niño, imagínense. Nací en febrero del 85 y el año 88 fue todo un año de campaña política. Caminaba por el centro de Villa Alemana y era dictadura, ¿cierto?
y digamos, los militares andaban por ahí por la calle, ¿cierto? Día domingo. Y yo me acuerdo que estaba muy feliz recogiendo papelitos que estaban botados, estos panfletos habían, por ejemplo, yo recuerdo que habían panfletos del sí y del no. El sí, me acuerdo que era un color azul, y los del no eran colores rojos y también otros como el famoso arcoíris. Entonces, como que yo no sabía leer, pero ya identificaba por, digamos, las letras, digamos. Entonces yo iba recogiendo todos los que encontraba del no, ¿cierto? Y yo estaba como muy contento porque yo sabía que eso a mi papá como que lo hacía feliz. Pero a la vez recuerdo que él andaba muy nervioso, con miedo. O sea, yo sabía que él tenía miedo, porque había militares ahí, qué sé yo. Ese es el recuerdo que tengo del plebiscito. Bueno, este famoso plebiscito, me alargo, yo sé que me alargo mucho, puede ser latero. Este plebiscito del 88 fue ganado por el no. Digamos, la mayoría de la población chilena le dijo al señor Augusto Pinochet no, ¿ya? Un no. Un 55,6% de la población chilena votó por un no. A ver, tengo acá este dato empírico. Un 55,9% de la población chilena dijo no. Un 44% dijo sí, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya tenemos un importante dato de que de cómo estaba ordenado el panorama político de aquella época. Ya, entonces cada uno, voy a cerrar la boca, cada uno ya en su línea de tiempo tiene que haber anotado 5 de octubre de 1988, plebiscito del sí en no. Ahora leo el chat. La Kichi puso, entonces yo acá hago, en mi tablita, hago Kichi Valenzuela, tiene 2 aportes. Estos palitos, ¿cierto? Ahí el profesor Alejandro tiene 1. Ya, entonces, Kichi Valenzuela puso, y el año pasado, ahora se cumple un año del estallido. Justamente, como esta es una línea de tiempo de los últimos 40 años, el año pasado, todos ustedes tienen una interpretación de lo que ocurrió. Esa interpretación viene dada por las creencias que tienen a partir de su familia principalmente, luego a partir de la construcción idearia que pueden tener individualmente, ya como separando lo que opina la familia, su papá o su mamá, separando eso, la opinión de ellos, de su propia opinión, ¿ya? A partir del 18 de octubre del año 2019, ¿cierto? Nosotros tenemos un estallido social, anoten ahí, 18 de octubre, inicio estallido social, cuya consecuencia tiene muchas consecuencias, de las cuales no somos capaces ahora de verlas todas porque la historia está pasando ahora mismo, ¿cierto? Pero una de las principales consecuencias ya políticas es este golazo que hicieron los políticos, que se llama el Acuerdo por la Paz, en donde instauraron ellos, de modo unilateral, la opción entre una convención mixta o una convención constituyente. Ambas con lo que se llama enorme letras chicas, porque establece las normas, digamos, para elegir a las personas en estas dos posibilidades son, y por eso volvemos a la Constitución del 80, son, ¿cómo se llama? Son reglas políticas, cuidado, son reglas políticas que están inmersas dentro de lo que se llama el sistema binominal,
¿ya? El sistema binominal es el sistema electoral que quedó consignado en esta Constitución del 80 y en las, atención con esta palabra, las leyes de amarre que hubo entre el 5 de octubre de 1988 y marzo de 1990, que ahí está Fernando Andrade con su aporte que se llama La Vuelta a la Democracia. A ver, un elemento. Como ustedes pueden ver, hay muchísimo que contar de todo lo que ha pasado en los últimos 40 años, ¿ya? Yo creo que cada uno y cada una de ustedes quiere saber por qué pasó el estallido social. Yo nací en el 2005, no tenía idea de que antes pasaron tal y cosa. En eso consiste este trabajo que vamos a hacer en estas 4 sesiones. Repito, cada uno tiene que realizar 4 aportes históricos en esta línea de tiempo que vamos construyendo entre todos. El aporte que hace algún compañero o compañera, usted lo recoge y lo anota en su línea de tiempo. Al finalizar el proceso, usted me manda una foto de su línea de tiempo. Más el cuestionario de investigación, ¿cierto? De averiguar 5 preguntitas que le voy a mandar después por LIRMI respecto de que usted le pregunte a algún familiar sobre su memoria histórica. Importante elemento, lamentablemente pasa muy rápido el tiempo, pero bueno, el tiempo es el tiempo, no podemos, nunca lo vamos a poder cazar, ¿cierto? El gobierno militar tenía la enorme esperanza, fe, de que ellos iban a ganar el plebiscito del 88. ¿Por qué razón? Porque hubo una enorme campaña del terror, ¿ya? A las personas, y esto es verdad, o sea, no, a las personas en sus trabajos se les metía miedo de que si ganaban no, iban a salir todos despedidos, ¿cierto? De que iban a llegar los comunistas, de que iba a haber caos. De hecho, les pido, por favor, que en su tiempo de ocio, en su tiempo de asueto libre, se den el tiempo para conocer de nuestra historia reciente y pongan ahí en YouTube campaña del sí y del no. Y vean el tenor, digamos, de cómo era la campaña política que llevó a cabo, por un lado, el gobierno militar, apoyado por los partidos, la UDI, ya que se había formado ya, y Renovación Nacional, y por otro lado, la concertación de partidos por la democracia, que eran la Democracia Cristiana y el Partido Socialista de aquel entonces. Hay mucho que decir respecto de esto también, ¿ya? Puntualmente, decir que el gobierno militar pensaba que iban a ganar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos hicieron una campaña donde tenían ahí el sartén por el mango, como se dice, ¿ya? Hicieron una campaña del terror, qué sé yo. Se dice, ¿ya? Aunque esto yo no lo he podido comprobar yo por mi cuenta empíricamente, pero se dice que igual hubo fraude, ¿ya? En este plebiscito del 88, ¿ya? El asunto es que cuando el gobierno militar constata de que ellos habían perdido, entre esta fecha, 5 de octubre de 1988 y marzo de 1990, entre ambas fechas hay algo que ahora todavía no aparece aquí en el chat, ya, pero lo voy a mencionar yo, que es la famosa elección presidencial del año 89, ¿ya? Entonces, anoten ahí, 1989, esto fue específicamente en diciembre de 1989, fue atención, el 14 de diciembre de 1989, el 14 de diciembre, porque generalmente las elecciones presidenciales son al finalizar el año y el presidente que entra en el ejercicio del poder asume generalmente después de vacaciones en marzo. Entonces, repasar, ¿ya? Porque a mí muchas veces se me han confundido estas fechas, ya, porque como yo era niño decía, oye, pero ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Cierto? Se genera como una confusión. Ustedes ni nacían, pero es necesario que tengan estas fechas claritas. Por eso estamos haciendo este trabajo. Octubre del 88, el plebiscito del sí y el no. Gana el no,
Entonces, entonces se establecía que iba a haber elecciones libres y democráticas. ¿Cuándo? Estas ocurrieron un año después, el 14 de diciembre de 1989. Anoten ahí, ¿ya? El 14 de diciembre de 1900, elecciones, de 1989, se disputaron el poder, el poder ejecutivo, ¿cierto? Recordemos que en la teoría del Estado tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, es decir, los que hacen las leyes, senadores y diputados, y el poder judicial, quienes administran justicia. Respecto de todo este periodo que es la transición, hay mucho que decir respecto de estos tres poderes. Aquí, en este fenómeno, transición a la democracia, se habla de, bueno, comúnmente también se habla del cuarto poder. ¿Cuál es este cuarto poder? Los medios de comunicación, ¿ya? Pero en esta época se habló mucho de los poderes fácticos, ¿ya? Los poderes fácticos. ¿Qué significa poderes fácticos? ¿Alguien le suena poder fáctico? ¿Han escuchado hablar de esto? Los poderes fácticos, ¿ya? Fáctico es una palabra de origen latino, ¿ya? Factum es hecho. En otras palabras, poder fácticos en una traducción sería como el poder que tiene la posibilidad de hacerse empíricamente en términos de realismo político. Poder fáctico se le dice al poder que tuvo después del plebiscito, después de la elección presidencial, después de que asumió el señor Patricio Aylwin, el poder que mantuvo y tuvo el señor Augusto Pinochet en términos reales al seguir al mando de la comandancia en jefe del ejército. Estoy diciendo que entre el año 88 y el año 90 hubo muchas leyes de amarre, así se le llama, leyes de amarre. ¿Por qué? Porque como estos militares pensaban que iban a seguir en el poder, cuando constatan de que ya no siguen en el poder, entonces entre gallo y medianoche, ¿cierto? Entre cuatro paredes, sin conocimiento de la ciudadanía, hicieron un sinnúmero de leyes para asegurarse de que el nuevo gobierno democrático estuviera limitado, no tuviera tanto margen de acción, porque eso ellos sabían, obviamente, sabían que iba a ir en directo desmedro de lo que ellos habían conseguido, y también ellos sabían que le iba a caer toda la justicia del Poder Judicial en la investigación y búsqueda de justicia por el tema de las violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Lo cual sabemos que ocurrió, pero ocurrió, según una famosa frase del señor Patricio Aylwin, ocurrió en la medida de lo posible, ¿ya? En esta época, el señor Patricio Aylwin declaró públicamente de que su gobierno iba a establecer justicia solamente en la medida de lo posible, ¿ya? Ya, entonces en las elecciones de 1989, muy bien Kichi, la Kichi ya va para el 7 ya. Ya en esto ha aprovechado el tiempo de esta clase de un modo muy proactivo, así que se le agradece. Ya vamos a terminar, ya. Vamos a terminar a las 11:02 en punto, porque empezamos a las 10:02 en punto. Así que voy a ir cerrando, ¿ya? Ustedes pueden revisar, yo les digo revisar porque les pido que no sea la única fuente de información que tengan. La primera es el texto del estudiante, pero no es ni la mejor ni la única. El texto del estudiante tiene muchos, por decir, errores, ¿ya? Hay muchas cosas que no se dicen, por lo tanto, si no se dicen, uno dice, bueno, ¿y por qué no me lo están diciendo? ¿Cierto? Ya. Voy a ir cerrando, ¿ya? Voy a ir cerrando, voy a ir anotando los aportes que están acá, ¿cierto?
Entonces, tenemos, gracias a Fernanda, el aporte que dice ella, que 1990, en realidad es marzo de 1990, el retorno a la democracia, ¿cierto? Asume en el mando del Poder Ejecutivo el señor Patricio Aylwin. Hay mucho que decir de don Patricio Aylwin, los papeles que él tuvo en este primer gobierno y previo al golpe militar, ya, hay mucho ahí. 18 de octubre del 2019, el estallido social, la Kichi Valenzuela pone ahí también la famosa crisis económica a partir del año 82. Ya, muy bien. Esta crisis económica catalizó, digamos que la ciudadanía, digamos, porque estaba con hambre, ¿ya? No había trabajo, no había para comer, así, tal cual, en la época de las ollas comunes, ¿ya? Salir a la calle a protestar, ¿ya? Y se habla ahí de las jornadas de protesta nacional. A diferencia, supongan ustedes, a partir del estallido social se establecía que los días viernes, ¿cierto? La gente se juntaba a protestar en Plaza Dignidad, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Bueno, a partir de 1983 se establecen diferentes jornadas de protesta nacional, que a veces duraban un día, a veces duraban 2, 3 días. Estas jornadas de protesta nacional significaron la salida de la ciudadanía a las calles, a cacerorear. ¿Por qué? Porque no había trabajo. El índice de cesantía se dice que subió en cifras oficiales veintitantos por ciento, pero siempre las cifras oficiales no son las cifras reales, ¿ya? Siempre aquí también hay tergiversación, como te han cambiado la información de los contagiados por COVID y los mismos índices de cesantía que están hoy día diciendo por la televisión, no son las cifras de cesantía reales. No se preocupe, Sofía. Después se tiene que poner ahí al día con el tenor de cómo va a ser nuestra actividad del módulo. Voy a ir cerrando, tenemos que ir cerrando. Vamos a ir cerrando, ¿cierto? Entonces, recordemos, nos van a quedar 3 clases para que sigamos construyendo esta línea de tiempo colaborativa. También, debido a que en 60 minutos que dura esto no da abasto, digamos, ustedes pueden escribir a mi correo: profesor, aquí están mis 4 aportes de la línea de tiempo. Entonces, yo los recojo, después los menciono, explico un poco, y de este modo cada uno se asegura de que va a tener sus 4 aportes en esta línea de tiempo colaborativa, ¿ya? Entonces, antes de que terminemos, Fernando Andrade tiene su aporte acá con el retorno a la democracia. La Kichi Valenzuela tiene 1, ya tiene 3, ¿o no? Sí. No le entiendo cómo es el raciocinio que está poniendo ahí ahora, Kichi. Pero en ese día nadie salió ni realizó ningún... A ver. A lo que voy es que, por lo que dice el libro, que me estoy guiando más por lo que muestra el libro, que dice que nadie salió, ninguna familia, ningún niño salió, y solamente a las 8 de la noche dice que todo Chile tocó un cacerolazo, pero nadie tomó, ¿cómo se llama esto? Hay autos públicos, ni hizo ningún trámite, ni los niños fueron al colegio, ni nadie fue a comprar nada a ninguna parte, como manera de protestar. Ya, muchas gracias. Miren, efectivamente, y ahora sí que vamos a cerrar. Este tema es muy interesante, o sea, a mí me interesa mucho este tema y me interesa que ustedes se interesen, ¿ya?, sobre la historia más reciente, porque explica lo que está pasando hoy, ¿cierto? ¿Por qué la gente quiere cambiar una constitución? Les dije también que el texto del estudiante es la base, digamos, lo primero que nosotros vamos a utilizar
para empezar a construir nuestro conocimiento histórico de modo conjunto, ¿cierto? Pero también les dije, con conocimiento de causa, de que no es el mejor texto que pudiéramos tener, ¿ya? No es lo mejor, porque ya genera como un poco de confusión según lo que está escrito y lo que entendió, al menos usted, señorita Kichi. Miren, yo les recomiendo que busquen en YouTube dos cosas. Tarea no evaluada, ya tarea solamente por el gusto de aprender, ¿ya? Busquen en YouTube, debido a que también es muy fácil aprender, ¿cierto? A través de lo audiovisual. Busquen en YouTube para que conozcan. Campaña electoral del plebiscito del sí y el no, para que conozcan cuáles eran los argumentos que había en aquella época, los sentires, las esperanzas de los diferentes grupos y también los miedos, ¿ya? Porque el miedo es un movilizador de la historia, eso está demostrado, ¿ya? Hay gente que vota por miedo, no por esperanza. Ese es uno. Y lo otro es que averigüen también sobre jornadas de protestas nacionales en la década de los 80 y movimientos de resistencia en la década de los 80, ¿ya? Estamos principalmente ahora hablando, tratando de entender lo que pasó en los 80 y 90, ¿ya? La próxima clase yo les voy a hablar un poco de lo que fue los pactos que hubo entre principalmente lo que se llamó, miren, hubo, y de verdad que ahora voy a cerrar, ya porque igual yo tengo otra clase y tengo que preparar, etcétera. Hubo, hacia el plebiscito del 88, hubo dos grandes grupos de oposición, ¿ya? Por un lado, la Alianza Democrática, y por otro lado, el Movimiento Democrático Popular. Ahí en el texto del estudiante los menciona. Y en tercer elemento, existieron los grupos armados, ya que resistieron a través de la insurrección, lo que se llama también la violencia política, ¿ya? Estoy hablando de el MIR, que se reactivó en esta década del 80, estoy hablando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que intentó asesinar a Augusto Pinochet el año 86, y eso también tuvo consecuencias en todo este proceso, principalmente esos dos grupos. También existió el grupo Movimiento Juvenil Lautaro, que también hacían actos de resistencia y subversión hacia la dictadura, ¿ya? En esta lógica de resistir a través de todas las vías a esta dictadura que era un tanto sanguinaria con los adversarios políticos, ¿ya? Esto vamos a hablar la próxima semana. Vamos a hablar de estos grupos, ¿cierto? En qué consistió los pactos que hizo la democracia cristiana, qué sé yo, los grupos armados, y ya vamos a hablar de los gobiernos de Elwin y de Frey, que son los gobiernos que hay en la década de los 90. Entonces ustedes, esta semanita que tienen, ¿cierto? Principalmente no tienen que sentarse a escribir un ensayo histórico y gastar mucho tiempo. Entonces, pongan en YouTube jornadas de protesta nacional, movimientos de resistencia, transición, campaña del sí y no, para que se vayan aprendiendo y a la vez revisen su texto de estudio, ¿ya? Se pueden adelantar y entregarme por correo sus aportes históricos a esta línea de tiempo. Yo los anoto después y los dejo acá como que ya hicieron su aporte, ¿cierto? Con estos palitos. Esos jóvenes. Estamos hasta aquí hoy. Muchas gracias por conectarse. Entiendo que el profesor Alejandro pasó la lista, ¿cierto, profe? Sí, estamos ok con la lista. Ya, entonces genial. Genial, profesor Alejandro, gracias por su aporte. No, que estén bien, cuídense. Enorme aporte porque ganamos ahí 10 minutos con eso de la pura lista. Y ya, pues, estamos hasta aquí hoy, ¿cierto? Usted deja de grabar, ¿cierto? Ya. Y en el transcurso de la noche, yo voy a dejar el LIRMI, la actividad bien clarita, explicada para las personas que no se conectaron, ¿ya? Y le pueden explicar también los alumnos que estuvieron presentes, si es que tienen contacto ahí, no sé, vía WhatsApp, qué sé yo, ¿ya?
¿Cuál es la temática de estudio? Comprender la historia de nuestro país de los últimos 40 años. Vamos a aprender todo lo que pasó en los últimos 40 años, ¿ya? Con este trabajo colaborativo, ¿ya? Muchas gracias por conectarse, nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. Chao, que estén bien, muchachos, profesor. Chao, chao. Cuídense mucho, muchachas. Gracias por conectarse. Chau, chau. Hable con el profesor Alejandro y que le deje presente, porque él está ahí, o lo vemos el próximo, ¿ya? Ahí que llegó la Sofi atrasada Sí, y no para que se le deje preocupe, presente. Sofía, así la agregué. De todos modos, usted sabe que puede encontrar la clase después en el canal de YouTube, así que Claro, para que se ponga al día. claro que sí. Muchas gracias, ¿eh? Ya. Ci vediamo. Merci beaucoup. Ya, me desconecto. Chao, profe, gracias.